La molleja ha de ser una de las vísceras más sabrosas, más ricas que tiene un animal, que tiene una vaca. Tenemos, por supuesto, la tripa gorda, el chinchulín, los riñones, yo que sé, una cantidad de cosas, pero la molleja no se iguala con ninguno de ellos. Y esto se lo digo para aquellos que no tienen ni idea de qué se trata. Bueno, yo en este video les voy a enseñar a hacerlo de una manera particular, no una manera muy de campo, podemos decir, muy tradicional uruguaya. No, es una receta, vamos a ponerle receta. Yo no soy cocinero, pero bueno, les voy a pasar esta forma de cocinar la molleja, no de un modo tradicional de campo, ya lo dije, así que síganme. Miren la cantidad de grasa que tiene. Esta molleja ya fue blanqueada. Normalmente acá en el campo la molleja no se blanquea, no se blanqueaba nunca. Ahora bueno, las nuevas modas hacen de que sí, que se blanquee. ¿Qué quiere decir blanquearla? Darle un hervor antes durante 10 minutos más o menos y de ese modo tiernizarla un poquito. Pero a su vez sirve para que veamos. Miren, esto si lo ponemos sobre la parrilla sin haberla blanqueado antes no lo vemos. Esto es la grasa, miren qué cantidad de grasa que tiene. Tenemos que tener cuidado no quitar parte de la carne misma, de la víscera, ¿verdad? En definitiva, desgrasarla un poquitito. Para esta preparación, si yo la fuera a hacer a la parrilla directamente, no la abría al medio. Pero en este caso lo vamos a hacer. Miren, 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 miren. No, en realidad esto no es molleja, esto es grasa pura que venía. Tiene un poquito de glándula acá porque no les había dicho, en realidad las mollejas son glándulas. Lo pongo igual en la parrilla y vemos, pero esto como lo compré congelado, no lo vi. Aquí parece que tuviese algo más de carne. Bueno, lo vamos a poner igual. Hacemos lo mismo con esta otra. Y en el medio. Y hacemos lo mismo con esta otra. Le pongo un poquito de sal, un poquito nada más. Y de aquí con la sal solamente vamos a la parrilla. Ahí va. Acá la otra. Y acá esto que no se sabe si es grasa o molleja. Para mí es grasa. Ahora después vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y le vamos a arrimar un poquito de toda esta brasa que tengo. Y ahí la vamos dejando que se dore. Cuando esté doradita de un lado, la damos vuelta. Cebollas de verdeo. El aroma de la cebolla de verdeo, ni que hablar. Aceite, vino blanco, 2 limoncitos, que ya lo voy a dejar acá. Mostaza, queso rallado y sal. Los 2 limoncitos, ahí, acá y a la parrilla. Mira retiradito ahí del centro. El limón no piense que se va a asar, ahí lo estoy calentando nada más. Así que lo dejamos no muy sobre la brasa. Ahí que se caliente. Ahora después les voy a explicar cuál es el motivo. No es por pinta eso. No. Vamos a dejar estos ingredientes momentáneamente y vamos a picar la cebolla de verdeo. Miren, le vamos a sacar hasta donde empieza la parte verde. Aquí. Hacemos todo lo mismo. Y se está poniendo calentito el fogón. Aquí más o menos esta, es más grande. Ahora picamos bien chiquito esto, bien chiquito, más o menos ahí, pero no muy grande. Y las colitas, miren, las colitas se las vamos a poner finitas y cortamos así. Bueno, yo pensé que esta cuchilla me iba a dar mejor, pero no. Vamos a darle a esta.
apretamos y cortamos todas las puntitas. Más que nada nos interesa la parte verde. Y acá tenemos entonces, listo. Ahora sí, los invito a ir al fogón, porque ahora todo lo que sigue va a ser allá. ¡Vamos! Suscríbete. Bueno, la mollejita lleva unos 20 minutos más o menos. Y las podemos ir dando vuelta. O podemos dejarlo un poquito más de repente. A ver cómo están las otras. Ah, esta se está poniendo más doradita. Entonces le vamos a dar vuelta así. Y aquella al fondo con seguridad también. Sí. Bien. Damos vuelta. Y damos vuelta. Las medias mollejas. Esto es rápido. Al estar abierta al medio, es rápido. Por eso fue que yo la hice de este modo. Y esto que... no, esto no es molleja. Esto es grasa pura. Ahora que se empezó a desgrasar, estoy viendo chicharrón de molleja. Es el momento de ponerle el limón. Y está calentito, que no saben cuánto. Les explico el por qué. El limón, al ponerlo sobre la brasa, el calor mismo hace que se expandan todas los globitos esos que tienen el líquido, que no me acuerdo cómo se llaman. Entonces de ese modo podemos sacarle mucho más jugo. Y le ponemos arriba bastante limón. Esto es fundamental. Siempre la molleja lleva limón. Y el chicharrón de molleja también le vamos a poner limón. Puede haber algún gaucho medio atrevido que se coma toda esa grasa. Yo no. Ahora arrancamos con el aceite. Un poquito. Más o menos. Y empezamos a darle calor. Les puedo asegurar que calor es lo que tenemos de sobra acá. Creo que en cualquier momento, como siempre, en todos mis videos, empiezo abrigado y termino totalmente desabrigado. El que conoce el fogón sabe de qué estoy hablando. Vamos a poner un poco de calor acá. Calentamos el aceite. Si no está largando humo, el aceite no se está quemando, entonces no es tan perjudicial. Y vamos a poner de entrada, vamos a probar el verdeo. Y ya le tiramos la cebolla también. Si necesitamos un poco más de calor, le podemos hacer una pequeña llamita con leñita fina, o si ustedes lo están haciendo en la cocina, bueno, por supuesto van a poder manejar el calor desde la hornalla. Acá apelamos a la leñita fina. Uf, me siento liberado. Me saqué el abrigo. Ahora está más agradable. Ah, no, miren que esto se pone calentito. Y aquí se va cocinando suavecito además. Suavecito el verdeo. Y ahora les voy a contar el porqué de los otros ingredientes que vienen. Porque es muy interesante esto. Porque uno cuando cocina, hace algo, no es porque sí no va. Si vos agarrás una receta, haces tal y tal cosa como lo estás leyendo, bueno, es otro tema. Ahora, si vos sentís los gustos en el paladar antes de hacer la comida, eso es distinto. Yo siento los gustos, sé los gustos antes de que me lleguen a la boca, cuando ideo algo. A veces, no, por cierto, sin olvidarse de las mollejas. Le podemos dar más vueltas si queremos. Acá se me desarman, sí. Esto ya está pronto. Las mollejitas están prontas. Así que yo lo que voy a hacer
en este caso es retirar de las brasas mientras continúo cocinando una salsita, una salsa muy particular. Entonces las mollejitas se van a mantener ahí tibias y el chicharrón de molleja también. Le vamos a agregar más limón, miren, todo lo que quieran, al chicharrón también. Mirá, mirá, pum. Esto está para comérselo así nomás. Ahí está, un poquito de llama no viene mal, porque de ese modo apuramos un poquito la cocción. El soplador este no viene nunca mal. Yo diría que es imprescindible en el fogón, al menos para la llama. Le tengo que poner vino blanco, pero ¿qué ocurre? Ahí tenemos muy poquito calor. Ya la cebolla está media transparente. No tiene que estar transparente del todo, pero está ahí. Entonces, antes de que se empiece a ponerse transparentita, le ponemos vino blanco, pero recuerden que vamos a cortar un poquito el hervor en este momento, por eso mismo, porque el vino está frío. Más o menos esto, no sé, será medio litro de vino. Ahí ustedes ven. ¿Ven que se quedó sin hervor? Bueno, ahora sí tengo que apelar a mayor cantidad de llama. En una cocina ustedes lo apuran. En esto la cosa ya es distinta. Un tronco, miren, con mucha brasa. Ahora se está cocinando lindo. Acá sí, ya les dije recién. Estamos reduciendo el vino para comenzar a formar una salsa. Bueno, y acá les voy a ir explicando. Si miran a la cámara, porque total, de todos modos ustedes me conocen la cara. ¿Para qué me voy a estar mostrando yo? El porqué de esta salsa. La molleja ya de por sí tiene un sabor sutil. Lo dije al principio del video, muy diferente a todas las demás vísceras. Entonces, lo único que se le agrega normalmente en el fogón criollo es limón y sal. Pero en este caso, como lo vamos a acompañar con otros ingredientes, también hay que agregarle sabores sutiles, porque si no, le sacamos ese sabor particular que tiene la molleja. No, tenemos que hacerlo algo suavecito. Y para eso es la cebolla de verdeo, que es muy perfumada, nada que ver a la cebolla común, absolutamente nada que ver a la cebolla blanca. Y los otros ingredientes que vienen, que también le van a dar el toque final, pero con esa suavidad de paladar que se merece la molleja, porque en definitiva, acá la homenajeada es la molleja. Nada, mentira, los homenajeados somos nosotros que vamos a comer. Suscríbete. Alcohol cero, y se está formando un fondo de cocción. Y ahora sí, la llamita no conviene apurarla, ahí va, suavecita nomás, un momentito más. No sé si el humo deja ver, pero ahí empezó bien, ya se está homogeneizando todo. Y miren lo que viene, mostaza. Bueno, aquí sí les pido por favor que tengan mucho cuidado, porque la mostaza no le pongan mucha, porque a veces es fuerte. Yo la probé con anterioridad y no es muy fuerte, pero a veces si es muy fuerte va a opacar el sabor de los otros ingredientes, me refiero. Y seguimos revolviendo. Ahora sí se tiene que entreverar bien la mostaza. Y no nos vamos a apurar en el fuego ahora, para nada. Y ya está, 2 o 3 cucharadas de queso rallado, suavecito. No me acuerdo cómo es el nombre de este queso, pero suavecito. En este caso, se le puede poner, se lo doy como idea, se le puede poner crema doble, crema de leche. Pero yo no lo quise hacer de ese modo, porque esto ya es
Esto tiene más ingredientes criollos. Entonces, más tradicional que el queso rallado para espesar esta salsa, que no sé qué nombre tiene, para acompañar la molleja, que sí sé qué nombre tiene, viene espectacular. Miren, que tengo acá sal. Ustedes recuerdan que allá tengo sal en la molleja. Acá tengo sal en la mostaza, en el queso rallado. Así que yo en este momento no le voy a poner sal. Ustedes si le quieren poner también. Ah, otra cosa que me he olvidado. Esto queda muy pero muy bueno. Se lo recomiendo con pimienta. Pero también le van a matar un poco el sabor a la molleja. Yo no le puse nada de picante. Y bueno, aprovechando el calorcito que da el fogón, calor humano porque realmente de eso se trata. El fogón tiene calor humano. Es el momento ideal para mandarle un gran saludo a una persona que sé que me está mirando siempre, que es un amigo ya. Para vos, Herneldo Insaurralde, que me estás mirando allá desde esas partes hermosas que tenemos en Uruguay, desde Lascano, de la ciudad de Lascano, en el departamento de Rocha. Un abrazo enorme desde acá, desde las llanuras de Florida. Primero, lo primero, vamos a poner la salsa. Miré que emplatado me estoy mandando, ¿eh? No, esto no es emplatado. Simplemente voy a sacar la salsa y la voy a poner en un rinconcito acá. Porque, como verán, no es para mucha gente esto. Pero les puedo asegurar que 2 o 3 personas, no, 2 personas comen bien. Ya 3, como que van a pedir socorro, ¿no? Pero les puedo asegurar que esto es un manjar. Y ahora sí. Venimos con una, a ver cómo está del otro lado. Muy bien. Y las ponemos todas juntas. Todas juntitas. Aquí está, se deshizo de lo tierna que está. Miren cómo se deshace esta mollejita. La ponemos acá. Bien. Pero ustedes no se olviden de que tenemos los tallitos de la cebollita de verdeo. Y el limoncito lo dejamos por aquí a mano. Ahora, los invito. Vamos a probarla. Miren que esto es un plato de, no de campaña. Esto es un restaurante de alta calidad. Y ponemos la salsita por acá. Anda una mosquita acá jorobando la paciencia. Y aquí arriba de la salsita, si querés, le pones un poquitito del verdeo, del tronquito del tallo, ni te cuento. Y podés ponerle otro poquito de limón también a la molleja. Mirá lo que es esta molleja. A ver con la salsita. Crocante. Impresionante. Pero con esta salsa, no sabes, en serio, no sabes la delicia, pero la delicia en serio que es. Claro, con esta salsita, oh.
Y está, me resultó el chicharrón nada más. Incomible. Chau. Ah, esto sí, hoy sí. Hoy no podía ser de otra manera. Lo vamos a terminar con ese vino tinto que a mí me gusta. Chau amigos. Todavía no. Chao, nos estamos viendo,